Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Aguilar, politólogo y presidente de Polianalítica. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gregorio, por la invitación. ¿Cómo observa usted el impacto que puede tener en Venezuela el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, el impacto hacia Venezuela con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, específicamente la invasión de Rusia hacia Ucrania, desde el punto de vista económico se ha convertido en una gran oportunidad para nuestro país, ya que Estados Unidos ha decidido desarrollar ciertos acercamientos con el Estado venezolano para que se convierta en nuevamente en uno de los principales proveedores de petróleo hacia los Estados Unidos. Considero que evidentemente la guerra entre Rusia y Ucrania se rechaza desde todo punto de vista y esperemos que bajo los mecanismos de la negociación, de la diplomacia, este conflicto entre ambas naciones pueda ser resuelto. ¿Cómo ve la posibilidad de resolverlo y en cuánto tiempo? Es decir, ¿bajo qué circunstancias puede funcionar la negociación y en cuánto tiempo, tomando en cuenta los antecedentes recientes, puede llevarse a cabo un alto al fuego, una situación que resuelva el conflicto? Bueno, es un poco prematuro, Gregorio, decir cuánto podría durar el conflicto entre estas dos naciones, ¿ok? Lo que sí te puedo decir es que es evidente lo que quiere Rusia y también es evidente lo que quiere Ucrania. Rusia quiere simplemente apoderarse de las regiones del Donbass, ¿ok?, de la península de Crimea, entendiendo que ya en el hecho forman parte de Rusia como nación, geográficamente hablando, y es evidente que Ucrania intenta recuperar esas dos regiones y defender a su país. Considero que va a ser muy difícil que Ucrania le retorne estas dos regiones a Ucrania y considero más viable que Ucrania desista de formar parte de la OTAN como una muestra, como un gesto hacia Rusia de que quiere hacer todo lo que sea necesario hasta de poner una estrategia geopolítica en función de terminar con la guerra, ¿no? Considero que a Putin hay que entregarle algo, ¿ok?, para que cese el conflicto. Y también creo que Putin tiene que, digamos que... dar sus concesiones. Dar ciertas concesiones al gobierno de Ucrania para que el gobierno de Ucrania también ceda desde el punto de vista bélico. Pensando ya en el panorama político del país, se ha hablado de retomar el diálogo en México tras los acercamientos del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. En el mediano plazo, porque hemos estado evaluando mucho el impacto en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿qué puede implicar el acercamiento del gobierno de la administración de Joe Biden con la administración del presidente Nicolás Maduro? Bueno, es evidente, Gregorio, que la Casa Blanca busca... se acerca al gobierno de Miraflores, del presidente Nicolás Maduro, con el objetivo estratégico de que Venezuela le surta nuevamente petróleo, ¿okay?, que es un petróleo pesado, que está adaptado a las refinerías del sur de los Estados Unidos, pero está utilizando la Casa Blanca el tema energético como una nueva estrategia para generar concesiones hacia el gobierno de Nicolás Maduro con... entendiendo que este gobierno tiene que generar más condiciones electorales, liberación de presos políticos, libertades en los medios de comunicación, libertades políticas y entenderse de una u otra manera con la oposición venezolana para que fluya, ¿no?, más este tema que tiene que ver con el nuevo acercamiento de Estados Unidos hacia Miraflores. Hablaba de entenderse con la oposición venezolana. ¿Cómo primero puede entenderse entre sí la oposición o las oposiciones venezolanas? Bueno, considero, Gregorio, que el tema de entenderse, el tema de un acuerdo entre las oposiciones venezolanas es la tarea más fácil, ¿ok? Es evidente que si todos los sectores de la oposición venezolana no se unen, es imposible que le puedan hacer frente político electoral al gobierno, o mejor dicho, si la oposición unida le cuesta ganarle un proceso electoral al gobierno, Gregorio, imagínate dividida.
Y lo vemos en el último proceso electoral del 21 de noviembre, donde si la oposición, ok, se unía en todas las regiones del país y en todos los municipios, iba a ganar más de 12 gobernaciones, más de 200 alcaldías, y no fue así. Ojalá que las elecciones del 21 de noviembre sea el último proceso electoral donde la oposición venezolana vaya dividida. ¿Cómo deben reorganizarse los partidos políticos a partir de este nuevo escenario que se plantea? Bueno, Gregorio, las organizaciones políticas en su mayoría tienen que refrescar su liderazgo, ¿ok? Actualizar los estatutos internos. ¿Cómo es posible que existen en las organizaciones políticas, José Gregorio, jefes de partidos que tienen más de 10, 15 y hasta 20 años dirigiendo esas organizaciones políticas? Los partidos políticos tienen que generar, estimular un proceso de democratización a lo interno para que le permita a los liderazgos políticos emergentes de esas organizaciones crecer, ¿ok? Y convertirse en actores políticos emergentes que traigan a la política venezolana y a las organizaciones políticas nuevas ideas, nuevos planteamientos que les permitan dinamizar un poco cómo se ha venido desarrollando la forma de hacer política tanto en las organizaciones como en la política per se. ¿Primarias en la oposición para las presidenciales o consenso? Desde el punto de vista de la ciencia política, Gregorio, las primarias es la mejor herramienta que tienen los partidos políticos para construir candidaturas unitarias, ¿ok? A pesar de que siempre en las primarias electorales se imponen las organizaciones o los candidatos que tienen mayor recurso, mayor organización electoral, pero sin embargo te puedo decir que es la primaria la única herramienta que puede domar, mejor dicho, los egos de los actores políticos. Son las primarias la principal herramienta que puede ayudar a los partidos a construir candidaturas unitarias, y son las primarias que pueden generar que la población venezolana, que en los últimos años se ha abstenido a participar en procesos primarios y abiertos, puede generar que se anime nuevamente a participar en estos procesos. ¿Cómo percibe la población, el ciudadano de a pie, la situación política del país en contraste con la económica? Porque se ha hablado mucho de la despolitización del venezolano y el enfocarse ahora en tratar de solventar su situación económica independientemente de lo que pase en la vida política nacional. ¿Cómo percibe el ciudadano de a pie la situación económica en contraste con la política? Gregorio, el ciudadano de a pie se siente desconectado absolutamente, no solo de los actores políticos ni de la política, sino de las instituciones del Estado venezolano. Porque los actores políticos en sus discursos se han desconectado de las principales necesidades de la población. Y la sociedad venezolana siente que ya los políticos no se encargan, no trabajan en función de solucionar los problemas públicos que le afectan día a día, y que la política venezolana se está concentrando se concentró los últimos 5 años es en atacarse entre ellos mismos, es en generar polarización, y sienten que el político venezolano se ha concentrado más en trabajar en función del beneficio propio de las agendas personales de los actores políticos que en función de la mejoría de los servicios públicos, de combate hacia la crisis económica y de todas estas problemáticas que afectan a la población en general. Estamos viendo una dinámica de cambios en América Latina en cuanto al cambio de un extremo del extremo político a otro en varios países. Es un año de elecciones presidenciales en varias naciones. ¿Cómo va a cambiar la percepción o cómo va a cambiar, mejor dicho, el tratamiento de Venezuela en la diplomacia latinoamericana? Yo considero que, sin duda alguna, Venezuela sigue siendo una referencia muy importante en términos latinoamericanos. Creo que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de dirigir un gobierno totalitario, ¿ok? Me permito la expresión, Nicolás Maduro sigue siendo uno de los principales líderes de izquierda de América Latina, ¿ok? Considero que la política latinoamericana está dando un giro hacia el centro, ¿ok? ¿Hacia el centro o hacia la izquierda? ¿Cómo verlo? Digamos que
la sociedad latinoamericana, la política latinoamericana se está alejando de la polarización política, ¿ok? Y los extremos políticos, derecha e izquierda, se están yendo hacia el centro. Y esto que ha generado que la corriente ideológica centro de izquierda, centro derecha y centro comiencen a tener mayor notoriedad, ¿ok? En el mundo, en Latinoamérica, ¿ok? Para no ir más allá. Y considero que es una gran oportunidad esto para los liderazgos políticos emergentes. ¿Cuáles liderazgos políticos emergentes pueden aparecer? Hemos visto el de Gabriel Boric en Chile, bastante joven, pero estamos viendo en Colombia a Gustavo Petro, estamos viendo que en Brasil podría regresar Lula da Silva al poder. Hay un país bastante dividido en torno a la figura del presidente Jair Bolsonaro. Estamos ante, porque voy a poner un ejemplo, en Venezuela vimos el resurgir de liderazgos regionales de personas con trayectoria en las gobernaciones cuando ganaron las gobernaciones y las alcaldías en algunos casos. ¿Vamos hacia gente que tiene una confirmación política que la gente ya conoce o vamos realmente más con una tendencia precisamente a los nuevos liderazgos en América Latina como un todo? Considero que, Gregorio, como te decía, la polarización política ha generado una gran desconexión de la población hacia los actores políticos, porque la población siente que los políticos se están matando entre ellos y se han olvidado de la gente y de sus problemas. ¿Ok? Esto, en algunos países, actores políticos emergentes han aprovechado este vacío que ha generado la política tradicional para convertirse en actores políticos notorios. No nos vayamos muy lejos. El caso de Fuerza Vecinal en Venezuela. ¿Ok? Los políticos tradicionales, los partidos políticos tradicionales decidieron no participar más en elecciones, en cualquier tipo de elección. ¿Okay? Fuerza Vecinal irrumpe como una organización política dirigida por políticos emergentes, alcaldes que ante el llamado a abstención participaron en procesos electorales, defendieron sus espacios políticos y hoy con sus gobiernos se han convertido en referencias políticas importantes para la población. Si la política tradicional no entiende que tiene que actualizar su discurso, diseñar nuevas estrategias que generen soluciones concretas a los problemas públicos, y si no se encargan de reenamorar a la sociedad, estos líderes políticos emergentes van a seguir creciendo y conquistando espacios de poder. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Luis Aguilar, politólogo y presidente de Polianalítica, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina